buenas, bienvenidos a Física y Química. Hoy vamos a corregir los ejercicios que teníamos entre manos, aquellos que me enviaste desde el principio de semana, y terminaremos el principio de conservación de la energía con la fuerza de rozamiento y el trabajo no conservativo, ¿vale? Bien, teníamos el 4 por ahí entre manos, que nos decía: calcula el trabajo que realiza la fuerza-peso cuando un cuerpo de 3 kilos de masa cae desde una altura de 10 metros, ¿vale? Bueno, pues si el cuerpo está aquí y va a caer a una altura de 10 metros, tenemos una fuerza-peso, teniendo en cuenta que el cuerpo tiene 3 kilogramos de masa, la fuerza-peso será 3 por 9,8, que son 29,4, ¿vale? Newton. Y ya está, trabajo. ¿Trabajo qué es? Pues acordaos que es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que van a formar la fuerza y el desplazamiento. Luego, el trabajo que yo formo va a ser el trabajo que hace la fuerza-peso por la altura que yo caigo aquí, ¿vale? Por el coseno del ángulo que forman, que va a ser 0, porque ambos vectores, tanto el de la fuerza como el del desplazamiento, son paralelos, ¿vale? Pues ya lo tenemos. El trabajo va a ser 29,4 por 10 metros y por 1. El coseno de 0 es 1. Pues estos son 294 joules. Y ya está. ¿Vale? Muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo. En el 5 os dice una fuerza de 100 newtons. Una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal tira de un cuerpo. ¿Vale? Ok. 30 grados con la horizontal de 100 newtons. Ok. Y nos dice, si el cuerpo se desplaza 2,6 metros a lo largo del plano horizontal, es decir, que se mueve y acaba aquí después de 2,6 metros de movimiento, de desplazamiento, pues calcula el trabajo, imagino, ¿no? Calcula el trabajo. Pues fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Vamos, inmediato, 100 por 2,6 por el coseno de 30. Tan sencillo como eso, ¿vale? Pues básicamente esto van a ser 260 por raíz de 3 partido por 2, son 130 por raíz de 3. 225,17, ¿vale? 225,17 joules, ¿vale? Y luego, si la fuerza de rozamiento es de 1,2 newton, calcula también el trabajo realizado por el rozamiento. Bueno, pues ahora tenemos una fuerza que tira en el sentido contrario, ¿vale? Esta fuerza de rozamiento, su trabajo de rozamiento, pues va a ser igual, va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia que se mueva por el coseno de 180, porque ahora el desplazamiento va en este sentido, pero la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, ¿vale? Muy importante. Luego, este trabajo de rozamiento será la fuerza de rozamiento, que es 1,2 newtons, por 2,6 metros de movimiento, por el coseno de 180, que es menos 1. Este va a ser mucho más pequeño, porque la fuerza de rozamiento es mucho más pequeña, ¿vale? 1,2 por 2,6, y esto cambiado de signo son menos 3,12. Pues menos 3,12 joules. ¿De acuerdo? Y ya está, no tiene más. Y luego teníais por ahí el 26 de la página 300 algo. A ver, where are you? El 26, que también era muy, muy, muy sencillito. Que nos dice que un vehículo de 1200 kilogramos circula 26. Un vehículo de 1200 kilogramos circula con velocidad constante por una carretera recta y horizontal, ¿vale? 1200 kilogramos, ¿vale? Voy a dibujar una caja, a pesar de que me diga un vehículo. Si la fuerza de tracción... Bueno, qué leches. Vamos a dibujar un vehículo, ¿no? Aunque sea cuadrado. Bueno, cuadrado, ya sabéis. No sé, el camión de la basura, ¿vale? Bien.
1200 kilos no pesa el camión de la basura, ya lo digo yo, pesa bastante más. Mi coche pesa más que 1200 kilos, pero bueno. Si la fuerza de tracción del motor es de 1,5 por 10 a la 4, ¿vale? Tenemos una fuerza de tracción, es decir, lo que tira del coche hacia adelante, ¿vale? Esta fuerza es de 1,4 por 10 a la 5 newtons, si no me equivoco. No, 1,5, es al revés, 1,5 por 10 a la 4, ¿vale? Bien, ¿se ve el 4? 4. Y nos dice, el coeficiente de rozamiento cinemático, ¿vale? Cuando está en movimiento, no cuando empieza a moverse, es de 0,3. Recordad que el cinemático es más bajo que el dinámico, perdón, que el estático. Siempre cuesta más empezar a mover algo que cuando ya se está moviendo. Y dice que recorre 100 metros, ¿vale? Va a recorrer 100 metros. Entonces nos pregunta, ¿hay el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo total? Bueno, pues básicamente el trabajo total pues va a ser una suma de trabajos, ¿vale? ¿Y qué suma de trabajos? Pues va a ser el trabajo que hace la fuerza de tracción y el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo que hace la fuerza de tracción, o si queréis, como lo he llamado F, pues el trabajo que hace la fuerza F, será la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Que si se desplaza en este sentido, pues va a ser un ángulo de 0 grados, ¿de acuerdo? Son paralelos, tanto la fuerza de 1,5 por 10 a la 4 newtons, como el desplazamiento, ¿vale? El vector desplazamiento, que serían 100 newtons. Como tenemos un producto escalar, ¿vale? Podemos resolver el producto escalar como un producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Luego 100 y por el coseno de 0, que ya sabemos que es 1. Pues ya está, el trabajo de la fuerza será 1,5 por 10 a la 6, porque esto por 100 subimos 2 al 10, ¿vale? Notación científica, 2 al exponente, y ya joules, ¿vale? Newton por metro, que son unidades de joules. Vale, ¿cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? Pues va a ser la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, que ahora es 180. Luego el trabajo de rozamiento será la fuerza de rozamiento, que no la tenemos que hallarla. Pues bien, una vez que llegamos ahí y no tengo la fuerza de rozamiento, mi siguiente paso es hallar la fuerza de rozamiento sabiendo que es mu por la normal. La normal la vamos a poder sacar gracias a que en el eje Y, cuando yo aplico la segunda ley de Newton, ¿vale? No hay movimiento. No hay ninguna fuerza resultante en este eje. Tengo el peso y tengo la normal. Luego, de aquí, yo saco que la normal menos el peso es igual a 0 y por tanto que la normal es el peso. Eso nos deja con que FR será mu por M y por G. Y igual os preguntáis, oye, pero eso no siempre es así. Quiere decir, eso pasa siempre, no hace falta que lo hagas, directamente pon que es mu y mg y ya está. No, ¿vale? La normal no siempre es igual al peso. Podríamos tener que la fuerza de tracción no va en el eje X, sino que está yendo en diagonal, formando un ángulo con el eje X. Eso hace que esta fuerza de tracción tenga un componente Y y la suma de la normal y esa componente Y serán igual al peso, no la normal igual al peso. La normal saldría un poquito más pequeña que el peso. Luego no siempre es así, ¿vale? Es así cuando las fuerzas que yo tengo en el eje Y, ¿vale?, sean solo el peso y la normal. Pero si tengo alguna otra fuerza que yo cuando descompongo me cae en el eje Y, no puedo hacer esto directamente así, ¿vale? Pero bueno, la fuerza de rozamiento en este caso sí lo puedo hacer así, 0,3 por el peso que son 1200 kilos por 9,8 porque suponemos que estamos en la superficie del planeta y no vamos a cambiar de aceleración de la gravedad, ¿vale? Muy bien, pues esto son 1200 por 9,8 por 0,3, 3528 newton, ¿vale? 3528 newton. Ok, 3528 newton por 100 por el coseno de 180, que es menos 1. Luego, el trabajo de rozamiento será básicamente, pues, 352.800. O si queréis, 3,53, ¿vale?, por 10 a la 5. ¿Bien? ¿Cuál será el trabajo total? La suma de estos. Va a ser este, 1,5, perdón, menos, ¿vale? Que lo multiplicamos por menos 1, no he puesto el menos, hay que ponerlo.
1,5 por 10 a la 6 más el trabajo de rozamiento, ¿vale? Sería más este que es negativo, 3,53 por 10 a la 5. Y esto, pues este es un orden de magnitud mayor que este, luego es como si este 3 se lo quitáramos al 5, tendríamos 1,15, aprox, sería 1,47 por 10 elevado a 6 joules, ¿vale? O 1,15, si habéis puesto 1,15 está bien también. Y ya está, ya tenemos el ejercicio hecho también. No tiene mucho misterio. ¿Vale? Esto básicamente, solo que aplicado un poco más cuando ya veamos el rozamiento y demás, va a ser lo que nos vamos a encontrar en el examen. Quiere decir, el examen no va a ser mucho más complicado. Porque esto no es mucho más complicado. Este es el examen quizás más fácil del curso, os diría. Porque además, tal como hemos ido haciendo los temas, lo único que entra en este examen va a ser esto. ¿Ok? Y no quiero adelantar cosas como energía y potencial gravitatorio y energía y potencial, o sea, energía potencial gravitatoria y potencial gravitatorio, o energía, ese tipo de cosas no las quiero adelantar. A pesar de que pues, se pueden dar en primero, no voy a hacerlo. Vale. Vamos a ver. Hemos dicho que un cuerpo que se mueve por causa de una fuerza a una distancia determinada, ¿vale? Si tiene rozamiento, pues esta fuerza de rozamiento también realizará un trabajo, ¿vale? Entonces tendremos que el trabajo total, ¿vale? Va a ser el trabajo que hacen las fuerzas, que no son el rozamiento, ¿vale? Más, vamos a ponerlo en más, aunque sabemos que luego sale negativo, ¿vale? Más el trabajo de rozamiento. Sucede una cosa, ¿vale? Y lo que sucede básicamente es lo siguiente. Cuando yo tengo una fuerza de rozamiento a causa de la fricción que hay entre dos superficies, fricción que hay, como ya sabéis, por la rugosidad que hay entre las superficies, ¿vale? Es una fricción mecánica que básicamente tiene que ver con las interacciones electrostáticas que hay entre los átomos que hay a la superficie de estas dos, digamos, superficies, ¿vale? Tanto la del objeto como la superficie sobre la que se desliza. Cuando sucede todo esto, ¿vale? Se están creando de forma simultánea y además de forma instantánea un montón de mini enlaces, ¿vale? En general enlaces débiles, ¿vale? Fuerzas intermoleculares que cuando se rompen liberan energía. Esta energía se libera en forma de calor. Básicamente esto lo que significa es que parte de la energía, cuando vimos que por el principio de conservación de la energía, la energía cinética se transformaba en potencial y la potencial en cinética, y que al final la variación de ellas era cero, porque todo lo que subía una, la otra, digamos, se lo restaba, ¿vale? Era como dos vasos en el que yo tiro energía cinética a la potencial, convierto una en la otra, ¿vale? Todo eso era si no hubiese rozamiento. ¿Qué pasa cuando hay rozamiento? Que parte de la energía que tiene el sistema se pierde en forma de calor. Todas estas interacciones que yo tengo que hacer, ¿vale? Gastan energía, y cuando se rompen, ese calor se libera. Se libera básicamente calentando pues, las superficies que hay aquí, en la superficie del objeto, la superficie sobre la que desliza, ¿vale? Podéis probarlo frotándoos las manos. Cuando os frotáis las manos, de hecho, o sea, yo ahora ya las noto bastante calientes, ¿vale? Si siguierais haciéndolo, lo podéis hacer durante unos segundos. Si seguís haciéndolo, hay un momento en que tenéis que parar, porque os quemáis. Es que os quemáis, ¿vale? Y es por todo el calor que libera esa fricción. ¿Qué pasa cuando tengo un trabajo formado por una fuerza de rozamiento? Que es energía que se pierde. Es energía que no es capaz de conservarse en el sistema. Luego hablaremos entonces de que hay trabajo conservativo y trabajo no conservativo. ¿De acuerdo? Y por el teorema de las fuerzas vivas, o el teorema de la energía cinética, tenemos que el trabajo total que hacen todas las fuerzas es la variación de energía cinética.
¿vale? El trabajo de las fuerzas conservativas, ya vimos que era menos la variación de energía potencial. Hasta aquí, esto es el principio de conservación de la energía sin rozamiento, como habíamos visto hasta ahora. ¿Qué pasa cuando hay rozamiento? Pues que aparecerá también un trabajo no conservativo, ¿vale? Este trabajo no conservativo va a ser la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que formen la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Luego es lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero añadiendo un pequeño detalle que va a ser ese trabajo no conservativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algún ejemplo. Hola. Bien, el 48, por ejemplo, de la página 330, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un vistacito. En el 48 nos dice: se lanza verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 10 metros por segundo un cuerpo de 0,5 kilogramos de masa desde una altura de 20 metros. Vale, nos dan un montón de información, ¿vale? Un cuerpo que tiene una masa de 0,5 kilogramos, ¿vale? 500 gramitos, que se lanza con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y se encuentra a una altura de 20 metros, ¿vale? Pues hay un montón de información. El incremento que experimenta su energía cinética. Bueno, vamos a ver el incremento que experimenta su energía cinética. Primero sin rozamiento. Y luego nos pregunta, si la fuerza de rozamiento con el aire fuera constante y de valor 1 newton, ¿con qué velocidad llegaría al suelo? Habría que aplicar ya el teorema este del principio de la conservación de energía, pero añadiendo el detalle de fuerzas no conservativas. Entonces, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. En el primer caso, yo lo único que voy a tener es energía cinética y energía potencial, ¿vale? No hay rozamiento en el A. Vale, aquí tenemos una velocidad, no sé qué velocidad tendré al final, ¿vale? No lo sé. Lo que sí sé, ¿vale?, es que toda la energía potencial que voy a perder es energía cinética que voy a ganar. Luego, la variación de energía cinética, que es lo que me pide básicamente el A, va a ser menos la variación de energía potencial. Esto es lo que me pide. No me pide ni la velocidad final, ni cuánta energía cinética tengo al principio y cuánto tengo al final. Lo único que me pide es, dime cuánto varía la energía cinética. Básicamente lo que me está pidiendo es, dime cuánto varía la energía potencial y cámbiamela de signo, ¿vale? Luego, lo que me están pidiendo es esto. ¿Esto qué es? Menos la energía potencial que tengo al final, menos la energía potencial que tengo al principio, ¿vale? Muchas veces esto, fijaos que el menos se puede escribir al revés, quiero decir, cambia el signo de lo que hay dentro, y entonces esto se suele escribir también de esta forma: energía potencial inicial menos energía potencial final. Pero como un incremento generalmente siempre es final menos inicial, ¿vale?, yo considero que da menos pie a equivocarse el hecho de que dejéis el menos, dejéis aquí esto entre paréntesis y simplemente sustituyáis. Yo creo que os ayudará más a no equivocaros, porque así siempre tenéis un mecanismo, que es, tengo un incremento, final menos inicial, y ya está. Y no hay que estar acordándose de, uy, que la energía potencial va al revés, porque tiene un menos delante. Ponéis el menos, ponéis esto entre paréntesis, que es justamente lo que hay aquí, y ya está. Sustituimos y lo tenemos, ¿vale? Aquí una cosa importante es que consideraremos que la altura que tengo cuando estoy en el suelo es 0 metros. Luego mi energía potencial final es 0, para empezar. Y entonces la variación de energía cinética simplemente es menos la energía potencial inicial, es la energía potencial que tengo al principio. Es decir, la m por la g por la altura de la que surge, perdón, de la que iba a decir surte, en plan surt, la bola, ¿vale? ¿Esto qué es? La masa de 0,5, g, que va a ser 9,8, ¿vale? Supondremos que a 20 metros de altura sigue valiendo 9,8, y la altura de 20 metros. Muy bien.
Pues 0,5 por 9,8 por 20 son 98. Luego 98 joules, ¿vale? Es lo que varía la energía cinética, lo que aumenta. Ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con rozamiento. Y para el rozamiento ya sí que me dicen que tengo una fuerza constante de rozamiento que vale 1 newton únicamente, ¿vale? Fuerza de rozamiento es 1 newton, que siempre vale 1 newton para todo el rato, a pesar de que esto no es verdad, ¿vale? Cuando dejáis caer un objeto, se va encontrando con moléculas de aire y digamos que la fuerza de rozamiento va aumentando a medida que el objeto va cayendo y va cobrando velocidad. Hay un punto de la caída donde la fuerza de rozamiento es tan grande que iguala la fuerza del peso. Como en las dos, como en el eje X solo hay fuerza-peso y fuerza-rozamiento y las dos son iguales, se anulan todas las fuerzas, la suma de fuerzas es 0 y esto significa que no hay aceleración, es decir, hay una velocidad constante. Luego, un objeto que empieza a caer desde una altura, generalmente una altura muy alta, para que le dé tiempo a la fuerza de rozamiento a ir incrementándose hasta que llegue a igualar la fuerza-peso, cuando iguala la fuerza-peso, se equilibran las fuerzas y entonces cae a velocidad constante. Es lo que se llama velocidad límite, ¿vale? Y ya está. O sea, por eso cuando os tiráis como si os tiráis toda la semana, pero si os tiraseis de un avión para hacer paracaidismo y no abrierais el paracaídas hasta tarde, ¿vale? Nadie quiere que no se os abra el paracaídas, por supuesto. Es que al final no seguiríais acelerando, porque uno puede pensar, es que la G es una aceleración 9,8 metros por segundo cuadrado, después de unos minutos o de mucha velocidad. No significa que vayáis a superar la barrera del sonido, ¿vale? Simplemente seguiréis cayendo hasta que la fuerza de rozamiento iguale la fuerza-peso y cayáis a una velocidad límite, que es constante. Y ya está. Que no vais a seguir acelerando súper rápido. Hay un momento en que vuestra velocidad es la que es y ya está. Vale, aquí ahora sí que nos piden qué velocidad tengo al final, ¿vale? Cuando llego al suelo. Es lo mismo, tengo variación de energía cinética es igual a menos variación de energía potencial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿vale? Voy a usar el azul, que creo que va un poco mejor. Básicamente aquí tendré 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿vale? He sacado factor común. Aquí tendré este de aquí menos, pues, mg, ¿vale? Por la altura final, que básicamente es 0. Bueno, no voy a calentarlo. La altura final, que es 0, menos la altura inicial, que es mgh, ¿vale? Y luego más el trabajo de rozamiento, que va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia que recorre el objeto por el coseno de 180. Uy, qué mal, que no me queda espacio. ¿Vale? Bien, sustituyamos cosas, ¿de acuerdo? Todo esto es 0. Esto de aquí, eso os queda menos 20. Esto de aquí habíamos visto que era más 98. Lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Y aquí ahora tenemos 1/2 de la masa, que es 0,5, por velocidad final al cuadrado, que es lo que queremos saber, menos velocidad inicial al cuadrado, que van a ser 100, ¿vale? Ok, y esto va a ser 98 menos 20, que son 78. Fijaos que como la fuerza de rozamiento ya me la dan 1 newton, pues, bueno, digamos que no puedo quitar aquí la masa, ¿no? Como normalmente puedo hacer cuando yo equilibro la fuerza de rozamiento y digo que es igual a nu por la normal, que suele ser mg. Entonces las masas se me van de todos los términos y ya está. Como aquí me dan directamente la fuerza de rozamiento, no puedo quitar la masa, porque necesito que esté multiplicando a todos los términos, ¿vale? O sea que no os acostumbréis a quitar la masa, porque en cada ejercicio puede ser diferente. Esto de aquí, 1/2 por 0,5, básicamente es 0,25, ¿vale? Este 0,25 pasaría aquí, y entonces tendríamos, despejando todo esto, lo voy a hacer de forma directa, tendríamos que tengo 78, ¿vale? Con el 0,25 que pasaría dividiendo, y el 100 que pasaría sumando, ¿vale? Una vez que tengo todo esto, pues como esto lo tengo al cuadrado, tengo que hacer la raíz cuadrada.
Total, que me queda 78 entre 0,25, que es lo mismo que multiplicar por 4, 312 más 100, 412, y la raíz cuadrada de esto va a ser 20,3. 20,3 metros por segundo, ¿vale? Y ya está. Fijaos que si la fuerza de rozamiento fuera más grande, aquí restaríamos mayor cantidad, porque el trabajo no conservativo sería más grande, es energía que pierdo, básicamente, ¿vale? Y entonces la velocidad saldría más pequeña, porque este número sería más pequeño, ¿ok? Y si no hay rozamientos, pues directamente este número sería 98 y la velocidad saldría más grande. Muy bien, pues esto es que no tiene más, y además es que aquí se acaba el tema, es decir, el tema se ha acabado ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en las siguientes clases es ir planteando ejercicios, ¿vale?, que os puedan parecer complicados para que cuando os enfrentéis al examen seáis capaces de resolver cualquier tipo de ejercicio de trabajo y energía, ¿vale? Y poco más. Es decir, no tiene mucho más, la verdad. Simplemente recordad, ¿vale?, que cuando tengo rozamiento, el principio de conservación de la energía no lo puedo aplicar, porque ya no puedo decir que la energía se conserva, ¿de acuerdo? Pero que el trabajo total va a ser el trabajo conservativo más el trabajo no conservativo. Variación de energía cinética es menos la variación de energía potencial, y esto más el trabajo no conservativo. Fijaos que si esto lo paso aquí, y tengo la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, esto es igual al trabajo no conservativo. Luego la variación de energía mecánica es el trabajo no conservativo. Ahora ya no es cero, porque ahora sí que tengo rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cantidad de energía mecánica pierdo en el sistema? Esta. El trabajo de rozamiento, el trabajo no conservativo, ¿de acuerdo? Luego ya no es cero. Es la única diferencia que teníamos con los casos anteriores donde no había rozamiento. ¿Ok? Poco más. Lo que sí que es verdad es que toda la energía se mantiene constante. Es decir, al final parece que hemos perdido energía y por tanto ya no tenemos toda la energía que teníamos al principio aquí contenida en la energía mecánica, pero claro, si contamos con esta, sí que tenemos toda la energía que teníamos al principio. ¿Vale? Luego la energía en sí se conserva. Lo que no se conserva es la energía mecánica. Esta sí que se pierde en forma de calor, ¿vale? Pero si les usásemos ese calor o ese trabajo de rozamiento, pues obviamente sí que tendríamos toda la energía. Entonces, el principio de conservación de la energía mecánica no se puede cumplir si hay rozamiento, porque esa energía no se conserva, ¿vale? Es un trabajo no conservativo. Pues nada, con esto terminamos el tema, ¿vale? Y como os digo, en las siguientes clases iremos haciendo ejercicios y demás, me podéis ir presentando dudas, echadle un vistazo a los ejercicios del libro, si hay alguno que no sabéis hacer, comentármelo y lo intentamos hacer en clase, etcétera, ¿vale? Seguramente antes del examen del viernes, que será jueves, haremos un directo si se puede, porque estáis petados de exámenes, para resolver dudas y demás, ¿vale? Venga, hasta luego.